Hola muchachos, ¿qué tal? Voy a enseñarles de manera rápida algunos álbums que tengo de la década de los 80 y la década de los 90. Vamos a empezar con mis tres preferidos. En primer lugar, podemos hablar del álbum de Lyman, un álbum basado justamente en la serie que se transmitió aquí en el país en inicio de los años 90. Este álbum es un poco complicado de encontrar por la antigüedad y también por el material con el que está hecho, que es bastante delicado. Parecieran que estos fueran hojas, ¿cómo lo llaman? Hojas mantecas, me parece que se le llama. Muy delicado en realidad. Es un álbum que en la actualidad es difícil de encontrar, como ya mencioné. Actualmente no he visto uno completo lleno, pero sí llegan a aparecer muy de vez en cuando. Otro de mis preferidos vendría a ser este de aquí. Es un álbum que me trae muchísimos recuerdos. ¿Por qué? Porque cuando terminé de llenarlo, me dirigí con mi padre a Navarrete para reclamar el premio. Premio que consistía en un póster. En realidad pues fue bastante emocionante el poder ir y reclamar un póster como estos. Este es un póster original de esa época de Navarrete, que te daban este y otros modelos cuando culminabas el llenado de el álbum. Entonces es por esa razón que ese álbum me trae bastantes recuerdos, por el hecho de ir hasta el centro de Lima a reclamar pues mi póster. Otro de mis preferidos vendría a ser este de aquí, el álbum de las Tortugas Ninja. Bueno, interiormente tengo bastantes recortables también de las tortugas. Este álbum es uno de mis favoritos porque de muchacho yo era muy fanático de la serie animada de las Tortugas Ninja. A ver, vamos a retirar. Estos recortables también son pues son geniales, son de la época. Recuerdan que con 10 céntimos nosotros podíamos adquirir uno de estos y poder jugar a falta pues de juguetes entre comillas originales o licenciados, como quieran llamarlos. Y bueno, pues este álbum también tiene figuras plateadas, como ven, que cuando nosotros comprábamos nuestro paquete de figuras, siempre pues teníamos la esperanza de que nos saliera pues nuestro sticker autoadhesivo. En este caso, por ejemplo, tengo acá algunos stickers de ese álbum, stickers sin usar. Acá tenemos este. También tenemos, bueno, vamos a ver la parte de atrás, un cromo autoadhesivo, como mencionan aquí. Estos stickers plateados eran pues, si bien es cierto, en teoría todas las figuras circulan en igual cantidad, pero siempre de muchachos nosotros le dábamos más valor a este, ¿no es así? Porque eran en realidad pues las más bonitas, a comparación de las regulares, que eran pues figuras para pegar, ¿no? Con goma. Acá también tengo lo que son sobres de los álbumes que ya acabo de mostrar. En la actualidad encontrar sobres sellados es complicado. Estos de aquí, por ejemplo, son sobres de Lyman, que adquirí paquetones enteros sellados, ya los abrí todos, bueno, salvo algunos sobres que todavía permanecen cerrados. Acá también tenemos sobres de Caballeros del Zodiaco, como vemos aquí, con el logo de América. Distintos sobres, distintos modelos. Y bueno, pues acá lamentablemente esto es lo único que pude adquirir, conseguir de las Tortugas Ninja. Ya quisiera tener un sobre sellado, pero bueno, vamos a ver si más adelante llegan. En sí, esos son mis tres álbumes más preferidos. Tengo otros como por ejemplo El Zorro. Tengo distintos álbumes de los 80, de los 90. Hay otros que son un poco más controversial, como son los álbumes de la Pandilla Basura. Estos álbumes de aquí, si recuerdan, fueron álbumes prohibidos en su momento.
Es decir, tanto los directores, profesores y el mismo Estado en su momento llamaron a no comprar estos álbumes. Ahora, eso hizo que esto se hiciera un tema tabú, se podría decir, un tema oculto, el coleccionar estos álbumes, porque tenías que hacerlo de manera que no se llegaran a enterar, porque al final eran decomisados. Este de aquí es del año 89 y este de aquí es del año 91. Estos dos fueron las versiones que salieron aquí en el país. Este del año 89 eran de figuras que se tenían que pegar con cola, con goma, como quieran llamarlo. Este fue que se prohibió en el Congreso. Hicieron una sesión en donde hablaron justamente de este álbum y de lo perjudicial que eran pues sus figuras para niños, que bueno, en parte tenían razón por el hecho de que obviamente habían figuras bastante grotescas y una criatura pues no debería de acceder de manera tan sencilla a este tipo de material. Luego en el año 91 salió este de aquí. Este de aquí mucho más complicado de encontrar. ¿Por qué razón? Este de aquí, como ya mencioné, fue censurado en el año 89. Cuando salió este de aquí, si más recuerdo, se vendió durante muy poco tiempo, haciendo de que muchas personas se quedaran con los álbumes incompletos y obviamente pues en la actualidad es muy complicado de encontrar. En especial que hay 3 figuras, yo he tenido de estos más de una docena y hay 3 figuras que siempre faltan. Me he tardado más de 10 años en poder llenarlo. Esta figura de aquí es una de ellas. 1, Elvira. 2, Armando Pedazos. Y 3, Pega Pega. Estas 3 figuras eran las más complicadas de encontrar. En la actualidad ustedes pueden buscar álbum de la Pandilla Basura del año 91 y muchos van a tener esas 3 figuras faltantes. Obviamente no es casualidad que sean esas 3 las que faltan. En la actualidad encontrar uno lleno es muy, pero muy difícil. Por esa razón este de aquí es el que se cotiza más en el mercado. Entonces pues si ustedes lo tienen en buen estado, lo tienen lleno, guárdenlo. ¿Por qué? Porque como menciono, el valor es bastante alto en la actualidad a comparación de este. Si bien es cierto, estos de aquí hay algunos en venta, el valor va a depender del estado de conservación y demás factores, que es generalmente dan, me parece, un precio de entre 400 a 500 soles, y este de aquí obviamente el precio es mucho mayor, aunque si está incompleto también baja drásticamente. Es decir, esas 3 figuras son claves. Esas 3 figuras son claves. Si las tienes, ok, es mucho más sencillo poder llenar este álbum de aquí. Ahora, referente a la Pandilla Basura, este álbum salió en muchos países, por lo cual es un álbum muy pedido en el extranjero. Hay personas que se dedican a coleccionar ese álbum. Por ejemplo, acá tengo la versión de Argentina. Esta versión, que en ese caso no se llama Pandilla Basura, sino Basuritas. Este álbum es de los años 80 de ese país. La particularidad, por ejemplo, de este álbum es que tiene figuras que se llaman los buscados. Los buscados, por ejemplo, maestra, te dan unas características que no las voy a leer obviamente, así como, por ejemplo, hermana, te da ciertas características, y lo que tú podías hacer es justamente aquí anotar el nombre de tu maestra, que según tú tiene las características que la figura menciona, o acá al de tu hermana, que por ejemplo una de las características dice chilla, grita y llora hasta que lo logra, chilla, grita y llora aún después de lograrlo. Entonces pues son curiosidades que uno cuando era niño les parecía pues bastante llamativo, y esas son las características de este álbum. Hay distintos álbumes, en muchos países salieron. Y eso básicamente pues son los que yo tengo referente a esto. Ahora, luego de eso, bueno, voy a mostrar de manera rápida otros más que tengo. Por ejemplo, el álbum de dinosaurios. Este álbum
es un álbum muy bonito, porque es una serie que imagino que a muchos de ustedes les llamó la atención. No hablemos del final porque el final es un poco triste. Entonces hablemos de este álbum que tiene pues figuras de varios capítulos de la serie, figuras bastante bonitas. Y en verdad pues es un álbum que en la actualidad también es bastante pedido, bastante buscado. Ahora, acá tenemos el álbum de terror. Este álbum de terror es un álbum con figuras, en la verdad no me llama mucho la atención. En la parte final, casi en las últimas páginas, tienen figuras de algunas escenas de películas, las cuales son, ¿cómo podríamos llamarlo? Básicamente un complemento. En realidad había querido que el álbum, pues, así como la temática de la portada habla sobre Freddy, hubiera sido pues ideal que todas las páginas tuvieran pues figuras de distintas series, ¿no? Pero que tenemos figuras que no tienen mucho sentido en realidad. La parte final sí es la que nos llamaba bastante la atención, ese murciélago. Ahora, tienen que tener cuidado en una cosa. Si no te importa si el álbum es peruano, mexicano, colombiano, etcétera, obviamente adquiere sin problema, pero ten en cuenta que estas versiones salieron en distintos países. Por ejemplo, este álbum de aquí es de México, entonces no es peruano. Hay que tener cuidado al momento de adquirir. El valor también es distinto. Los álbumes peruanos son más pedidos por el hecho de que genera mayor nostalgia tener pues un producto tal cual se tuvo pues aquí en la época. Ahora, pasando a los álbumes educativos, acá tengo algunos. Asumo que muchos de ustedes tuvieron estos de aquí, que son del diario Onda. Era genial ir al puesto de periódicos de la esquina, comprar tu diario Onda y que pudieras obtener estos de aquí, que son las láminas, que también son del papel del estilo de periódico. Estas láminas venían pues en una plancha que tú tenías que recortar y pegar, llenar tu álbum. Estos álbumes educativos son geniales porque te ayudaban mucho en tu tarea escolar. El diario Onda fue pues en verdad una muy gran ayuda en la infancia, porque habían temas interesantes que nosotros podíamos consultar. Así como también tenemos estos de aquí, que son de Navarrete, que son en este caso El Mundo del Ayer y Hoy, un álbum muy clásico. Imagino que si lo tuviste lo reconoces de manera inmediata. Este álbum también, al igual que los otros, eran una ayuda muy grande al momento de hacer consultas en distintos temas para nuestras tareas. Recordando que en la década de los 80 pues nosotros no contábamos con internet. La única forma de poder hacer nuestras tareas era visitar las bibliotecas, que no eran muchas, y entonces era un poco complicado. Entonces estos álbumes eran los preferidos también de los padres de familia. ¿Por qué? Porque a ti te entretenía haciendo el llenado, y ellos obviamente pues estaban conformes de apoyarte con el llenado del álbum, porque era un álbum educativo y te servía para, inclusive año tras año, para hacer consulta. Pasaba de generación en generación. Tus hermanos también los usaron. Estos álbumes son en verdad un recuerdo muy grato de aquella época. Ahora, hablando sobre álbumes, también podemos mencionar los que salieron en los kioscos. El álbum de mercado, como le llamaban. Álbumes bastante sencillos que salían pues a montones y eran más económicos. Y bueno, pues también era más complicado de llenar. En realidad acá tenemos uno vacío. Solamente he visto uno de estos lleno. No logré adquirirlo porque la publicación la vi bastante tarde. Pero tenemos pues este de aquí, que obviamente pues está vacío, pero de todas formas sirve para recordar aquellas épocas. Ahora, en la actualidad nosotros también hemos... la evolución de los álbumes ha sido bastante notoria. Ahora tenemos, por ejemplo, podemos acceder ya a álbumes como estos, que son los Panini. Recuerdan que este es del álbum del Mundial de Rusia. Un álbum que fue muy pedido en su momento, porque Perú clasificó al Mundial después de 36 años. Entonces, en lo particular,
no eran de mi... no eran álbumes que yo haya tenido de niño. No me gustaba mucho por el hecho de que, si bien es cierto, me gustaba el fútbol, pero tener un álbum de distintos países en donde no esté tu selección, obviamente no era algo que me llamara la atención. Pero este de aquí sí tiene nuestra selección, por lo cual fue un furor de ventas. Cuando yo fui a realizar la compra de las figuritas, el canje de figuritas, como ya mencioné anteriormente, fui con mi lista en mano. No sabía que existían aplicaciones para poder hacer el intercambio. Recién me enteré cuando fui a un intercambio masivo allá en el centro cívico. Entonces no sabía de las aplicaciones, no sabía también de un detalle que me dijeron ahí cuando, a ver, por ejemplo, no sé si se llega a ver, estas figuras de aquí, si no me equivoco, son figuras hechas en Brasil, y esta de aquí me parece que es hecha en Italia. Lo reconozco porque no sé si ustedes logran visualizar que estas que menciono son de Brasil, son un poco más oscuras. El material parece el mismo, pero en el tema de la calidad de tinta hay diferencia entre las que venían hechos en Italia y las que venían hechos en Brasil. Por eso cuando yo fui a hacer el intercambio, lo primero que me preguntaron, ok, te las cambio, ¿son brasileñas o italianas? Cosa que en su momento obviamente pues no logré entender, pero me explicaron justamente este detalle. Luego de llenar este álbum, me di con la sorpresa de que en otros países habían álbum que en este caso era la edición, entre comillas, de lujo, la edición dorada del mismo álbum que viene de Suiza. Entonces este álbum era pues en realidad pues el que la gente más buscaba en ese momento, un álbum suizo, el cual todas las figuritas eran italianas y también eran figuras doradas. Era un álbum más elegante, se podría decir. Se ve mejor, si bien es cierto, obviamente no es por desmerecer el otro álbum, al fin y al cabo, álbum es álbum, pero la calidad de las figuras, definitivamente sí, eso sí, era mucho mejor, y aparte de ello, pues visualmente se ve más atractivo. Esto también tenía una particularidad, que en la parte final habían estas figuras que no venían en el álbum de portada azul, estas figuras que son las leyendas, pequeñas figuras que tú las podías encontrar ¿dónde? A la espalda de las etiquetas de gaseosas Coca-Cola que se vendían en Suiza. No se vendían en ningún otro lugar. Entonces el llenarlo aquí en el país también fue complicado. Tuvimos que comprar etiquetas en eBay, comprar etiquetas de personas que tenían la facilidad o familiares allá en ese país que las mandaban. Entonces sí fue un poquito complicado. Otra particularidad de este álbum es el tema de Muslera, disculpen, el arquero uruguayo. Fue la figura más complicada de encontrar, y no porque sea una figura difícil, sino que no sabemos qué pasó al momento de hacer los cortes. Muslera siempre venía dañado, era una figura que de por sí siempre tenía un daño. En este caso no sé, a ver si se llega a ver, ven aquí, el daño es mínimo, porque me tardé en realidad muchísimo en encontrar esta figura en esas condiciones, porque generalmente el daño era muy notorio. Entonces era entretenido, era la figura difícil, la figura encontrarla en estado donde el daño sea imperceptible era muy complicado. Pero bueno, eso justamente hizo entretenido este llenado. Estas figuras tienen sus actualizaciones. En este caso tengo esta de aquí, que son planchas de figuras para reemplazar, porque sabemos que el álbum sale antes del mundial y hay jugadores que quedan descartados, y para actualizar la lista tenemos esta aquí. No las he pegado, ¿por qué? Porque en el caso de la selección peruana todos los que figuran en el álbum son los que participaron, entonces no había necesidad de abrirlos. Bueno chicos, esto vendría a ser una revisión rápida de mis álbumes de la década de los 80, 90, y este de aquí para hacer la comparativa de los álbumes actuales que nosotros llenamos. Entonces chicos, muchísimas gracias por ver este video. Solamente me queda decirles que si te gustó, bueno pues dale like, comparte,
Disculpe que hable un poco apurado, pero bueno, pues como dije, quería hacer el video lo más rápido posible. Entonces, este es el resultado. No hay edición, está en vivo. Y bueno, pues gracias por verlo hasta aquí. Cuídense, muchachos.